Soy Margarita, y el vapor de la sopa que preparé por horas todavía empaña los vidrios de la cocina, mientras mis manos, viejas y temblorosas, se aferran al marco de la puerta. Afuera, en mi propio jardín, el grito de mi nuera todavía parece rebotar entre las rosas que planté con mi esposo Rafael. «Váyase de aquí, estorbo», me dijo. Así, con esas palabras. Pero no fue su voz la que me partió el alma en dos. Fue el silencio de mi hijo Javier, que se quedó parado a su lado, con la mirada clavada en el pasto, sin atreverse a encontrar mis ojos. En ese silencio cómplice, en esa quietud que gritaba más que cualquier insulto, lo entendí todo. Esto no era un simple enojo de momento, una discusión que se fue de las manos. Esto era un plan fríamente calculado, y yo era la pieza que ya no encajaba en su tablero. Todo había comenzado unos minutos antes por una pregunta simple, casi inocente. Tenía en mi mano el estado de cuenta del banco que había llegado por la mañana, ese papelito delgado que se había convertido en una fuente de angustia. Le pregunté a Sonia por un retiro de $500 que yo no recordaba haber hecho. Su rostro se transformó. Primero fue la sorpresa, luego la negación y finalmente una furia que no le conocía. Me acusó de estar senil, de inventar cosas para molestarla. Dijo que ya estaban hartos de mantenerme, de gastar en mis medicinas y mis caprichos. Pero yo sabía que ese dinero no era un capricho. Era parte de los ahorros que junté cosiendo vestidos de novia toda mi vida. Ellos no sabían que la última palabra, la que mi Rafael me dejó guardada en una caja de madera antes de irse, la tenía yo. Me llamó estorbo, una palabra tan corta pero que pesa como una lápida. Un estorbo en la casa que levanté con mis propias manos, ladrillo por ladrillo, junto al hombre que amé. Recuerdo la risa de Rafael cuando pusimos la última teja, diciendo que este techo nos protegería de todas las tormentas. Nunca imaginó que la peor tormenta vendría de adentro, desatada por la mujer que nuestro único hijo eligió, y por el silencio de ese mismo hijo por el que vendí las joyas de mi madre para que pudiera ir a la universidad. ¿Alguna vez han sentido que todo el amor y el sacrificio que entregaron durante décadas se borra en un solo segundo como si nunca hubiera existido? Por favor, quédense conmigo en esta historia. Necesito sentir que alguien me escucha, que no estoy completamente sola en este momento. El frío que siento no es por la brisa del atardecer, es un frío que nace en los huesos, el frío del abandono. Veo mi reflejo en el cristal de la puerta, una anciana con los hombros caídos y los ojos llenos de una tristeza que no sé cómo contener. Ellos siguen afuera, ahora hablando en susurros, seguramente decidiendo qué hacer con el problema, conmigo. Pero ya no hay nada que decidir por mí. La humillación es una línea que, una vez que se cruza, no tiene camino de regreso. Ya no puedo respirar el mismo aire que ellos. Con una calma que ni yo misma entiendo, me doy la vuelta. Mis pies se mueven solos, sin hacer ruido sobre las baldosas que he limpiado miles de veces. No voy a mi cuarto a buscar ropa, ni a la sala a buscar mis álbumes de fotos. Camino directo hacia el viejo escritorio de Rafael, donde guardo mis documentos importantes. Meto en mi bolso el estado de cuenta del banco, y la pequeña caja de madera que contiene mi dignidad. Sin mirar atrás, giro la perilla de la puerta principal, la misma que instalé con mi esposo hace 50 años, y doy el primer paso hacia la calle. La noche cae sobre las calles del barrio El Retiro, el mismo barrio que me vio llegar con una maleta de cartón y el corazón lleno de sueños junto a Rafael. Camino sin rumbo fijo, pero mis pies recuerdan cada grieta en la acera. En mi mente no está el grito de Sonia, sino el sonido de nuestra pala golpeando la tierra dura de aquel lote vacío, en 1970. Recuerdo el sudor en la frente de Rafael, sus manos callosas mezclando el cemento mientras yo le pasaba los ladrillos, uno por uno. Cada ladrillo es un año de felicidad que nos espera, Margarita, me dijo. Construimos esa casa con el polvo de nuestros huesos y la fuerza de nuestro amor. Levantamos paredes para proteger a nuestra futura familia, sin imaginar que el peor enemigo no vendría de afuera, sino que dormiría bajo el mismo techo, en la habitación principal que cedí con tanto gusto cuando ellos llegaron. El frío me hace apretar más el bolso contra mi pecho. Dentro, junto a la caja de madera, está el estado de cuenta del banco. Ese papel me quema. Veo esos $500 que faltan, y no puedo evitar recordar las noches interminables sentada frente a mi vieja máquina de coser Singer.
El zumbido constante era la canción de cuna de mi casa mientras Javier dormía. Cosí cientos de vestidos de novia, mis dedos se pincharon 1000 veces con las agujas mientras bordaba perlas y encajes para que otras mujeres fueran felices. Con ese dinero, con el sacrificio de mi vista y mis espaldas, pagué la matrícula de la Universidad de Javier. Le di un futuro que yo nunca tuve, y ahora, su esposa usa ese mismo dinero, fruto de mis madrugadas, para comprarse zapatos y carteras, mientras mi hijo mira para otro lado. Me detengo bajo un farol que parpadea. La luz intermitente me recuerda una noche de tormenta, cuando Javier tenía apenas 6 años y la fiebre lo devoraba. Rafael estaba de viaje por trabajo y yo pasé la noche entera sentada en el borde de su cama, poniéndole paños de agua fría en la frente, cantándole bajito para que no tuviera miedo de los truenos. Me agarraba la mano con una fuerza increíble para ser tan pequeño como si yo fuera su ancla en el mundo. ¿Nunca me vas a dejar, mami?, me preguntó con su vocecita rota. Nunca, mi amor, mamá siempre va a estar aquí, le prometí. Qué ingenua fui. No sabía que llegaría un día en que sería él quien me soltaría la mano en medio de la peor tormenta de mi vida, dejándome a la deriva en el silencio más atronador que he conocido. Y luego vino la enfermedad de Rafael. 5 años que se sintieron como 50, el olor a medicina se impregnó en las cortinas, en los muebles, en mi propia piel. Lo bañaba, lo alimentaba, le leía el periódico cada mañana aunque a veces no me reconociera. Javier y Sonia venían de visita los domingos, por 1 hora. Traían un postre, me preguntaban si necesitaba algo y se iban antes de que la realidad de un enfermo se les pegara a su ropa nueva. Nunca se ofrecieron a pasar una noche, nunca me ayudaron a levantarlo de la cama. Fui yo sola, con mi cuerpo ya cansado, quien sostuvo el suyo hasta su último aliento. Cumplí mi promesa de amor hasta el final, un juramento que parece que mi hijo olvidó el mismo día que lo aprendió. Una semana antes de morir, Rafael me pidió que lo llevara con el notario Ramírez, un viejo amigo suyo. Yo no entendía nada, estaba tan débil que apenas podía firmar. Esa tarde, de vuelta en casa, me entregó una pequeña caja de madera de cedro, la misma que ahora llevo en mi bolso. Guárdala bien, Margarita, me dijo con un hilo de voz. Aquí está mi última promesa. Es para que nadie, nunca te quite lo que es tuyo, mi vida. Para que siempre tengas el control de tu castillo. Yo lloré, pensando que era solo un gesto romántico, una despedida. Besé la caja y la guardé en su escritorio, junto a nuestras fotos de boda. Nunca le di importancia a ese papel amarillento que estaba adentro, con sellos y firmas que no comprendía. Para mí, la caja contenía su amor, no un poder legal. Recuerdo perfectamente la tarde en que Javier y Sonia llegaron con sus maletas. Hace 2 años, habían perdido su apartamento por una mala inversión. Será solo por unos meses, mamá, hasta que nos recuperemos, dijo Javier abrazándome. Sonia sonreía, pero sus ojos recorrían mi casa con una mirada que no era de gratitud sino de evaluación, como si estuviera midiendo las paredes para sus propios muebles. La primera señal fue sutil. Una semana después, encontré el portarretratos de Rafael, el que siempre estuvo en la mesita de la sala, guardado en un cajón. Es que no combina con la nueva decoración que estoy pensando, suegra, me dijo Sonia, con una dulzura falsa. En ese momento sentí una punzada, una pequeña alarma que decidí ignorar por amor a mi hijo. Ahora, de pie en esta esquina solitaria, el peso de esa caja en mi bolso se siente diferente. Ya no es solo un recuerdo sentimental, un último gesto de amor de mi esposo. Es un ancla. Las palabras de Rafael resuenan en mi cabeza, pero ya no con la melancolía de la despedida, sino con la claridad de una advertencia, de una herramienta que me dejó. Para que siempre tengas el control de tu castillo. Por primera vez desde que salí de mi casa, una extraña calma empieza a reemplazar el dolor. La humillación sigue ahí, ardiendo bajo mi piel, pero también despierta algo que creía dormido. La mujer que puso ladrillos, que cosió hasta el amanecer, y que cuidó a su hombre hasta el final. Esa mujer no es un estorbo. Esa mujer es la dueña del castillo. La invasión fue silenciosa, como una marea lenta que sube sin que te des cuenta hasta que el agua te llega a las rodillas. Empezó con los muebles. Sonia, con su sonrisa que nunca le llegaba a los ojos, decidió un día que mis cosas eran muy anticuadas. Le daremos un toque más moderno a la casa, suegra,
para que se sienta más a gusto, dijo. Y así, la butaca donde Rafael leía el periódico desapareció, reemplazada por un sofá gris e incómodo. Luego fueron las fotos. Una a una, las imágenes de mi vida, de mi boda, del bautizo de Javier, fueron bajando de las paredes y guardadas en cajas en el desván. Para que no se maltraten con el polvo, fue su excusa. Yo no decía nada, por no crear problemas, por amor a mi hijo, pero cada objeto que se iba, era un pedazo de mi historia que me arrancaban, dejándome como una extraña en mi propio museo de recuerdos. El siguiente paso fue la comida. Yo, que siempre había sido la reina de mi cocina, de pronto me convertí en una invitada a mi propia mesa. Sonia empezó a cocinar a horas extrañas, justo cuando yo estaba en mi cuarto descansando. El olor a guisado llegaba hasta mi puerta, y cuando por fin salía, encontraba la cocina limpia y un plato tapado sobre el mesón, con una porción pequeña y ya tibia. Le guardé un poquito, suegra, para que no se moleste en cocinar, me decía. Dejaron de llamarme para cenar juntos. Escuchaba sus risas desde la sala, el sonido de los cubiertos, mientras yo comía sola, en silencio, mirando la pared. Me estaban aislando, construyendo un muro invisible a mi alrededor, ladrillo por ladrillo, como el que yo había levantado con Rafael, pero este era para encerrarme y hacerme desaparecer. Luego vinieron por mi independencia. Un día, mi tarjeta de la pensión no estaba en mi cartera, la busqué por todas partes con una angustia creciente. Cuando le pregunté a Sonia, ella la sacó de su bolso con total naturalidad. «Ay, suegra, se le debe haber caído. Mejor la guardo yo, no vaya a ser que la pierda o que la estafen. Usted solo dígame qué necesita y yo se lo compro». Al principio en mi ingenuidad hasta se lo agradecí. Pero pronto entendí la trampa. Cada vez que necesitaba dinero para mis cosas, para comprar un estambre, o para darle una propina a mi nieto Leo, tenía que pedírselo. Tenía que justificar cada centavo. Me convertí en una niña pidiendo permiso para usar lo que era mío, lo que me gané con el sudor de mi frente durante 50 años de trabajo. Ese estado de cuenta que ahora aprieto en mi bolso, fue un acto de rebeldía silenciosa. Lo vi una mañana sobre la mesa del correo, antes de que Sonia lo interceptara como hacía con toda mi correspondencia. Reconocí el logo del banco, y con un movimiento rápido que me sorprendió a mí misma, lo deslicé dentro de mi delantal mientras ella estaba distraída al teléfono. Lo abrí a escondidas en mi cuarto, y fue entonces cuando vi el retiro de los $500. No era solo el dinero, era la prueba. La prueba de que no estaba loca, de que no me estaba inventando cosas. Era la confirmación de que su amabilidad era una máscara para el despojo. Ese papel era un ancla a la realidad. Una bofetada que me despertó del letargo en el que me habían sumido poco a poco. Una tarde hace como un mes pasé por el pasillo y escuché a Javier hablando por teléfono en voz baja. No quise escuchar, pero su tono preocupado me detuvo. Sí, entiendo, pero tenemos que ver las opciones. Una que sea buena, que la traten bien. Mamá se merece lo mejor, decía. Al principio pensé que hablaba de un seguro médico, pero luego escuché la palabra que me heló la sangre. Residencia. Estaba buscando asilos para mí. Mi propio hijo, el niño al que le canté para dormir. Estaba planeando enviarme a un lugar con extraños para morir. Me apoyé contra la pared para no caerme. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. En ese instante comprendí que el silencio de mi hijo no era debilidad, era parte del plan. En ese momento, parada en el pasillo oscuro de mi propia casa, me sentí la mujer más sola del universo. Cuéntenme en los comentarios desde qué país están viendo mi historia. Necesito sentir que no estoy sola en esta noche tan larga, que en algún lugar del mundo hay alguien que entiende este dolor que no tiene nombre. Porque la soledad que se siente rodeada de tu propia familia es la más cruel de todas, es un desierto frío del que parece que no hay escapatoria. Sentí que me ahogaba en el aire que antes me había dado vida, en las paredes que me habían protegido. Me di cuenta de que para ellos yo ya no era una persona, era un problema con fecha de caducidad. La confirmación final llegó hace apenas una semana. Javier había dejado su celular sobre la mesa de la cocina mientras iba al baño. No soy de las que revisan cosas ajenas, nunca lo he sido, pero la pantalla se iluminó con un mensaje nuevo. No tuve que tocarlo, las palabras eran grandes y claras. Era de Sonia.
Apúrate con lo del asilo, mi amor, ya no la aguanto. La casa será nuestra muy pronto. Lo leí 1, 2, 3 veces. La casa será nuestra. No viviremos aquí, no cuidaremos la casa, será nuestra. Era una sentencia. Una declaración de conquista. Todo encajó. Las fotos guardadas, la comida aparte, la tarjeta robada, la búsqueda de asilos. No era un malentendido. Era una estrategia fría y calculada para quedarse con todo lo que Rafael y yo construimos. Ese mensaje fue el que me dio la fuerza para preguntar por el dinero del banco, el que desató el grito de Sonia en el jardín. Sabía que me enfrentaba a algo más grande que una simple discusión familiar. Y ahora, mientras el frío de la noche me cala los huesos, entiendo que no podía haber otro final. Ellos ya habían decidido mi destino. Lo que no sabían es que, mientras yo caminaba hacia la puerta para irme, ellos dentro de mi casa, ya estaban dando el siguiente paso para borrarme por completo. Amanecí en el sofá de la sala de Carmen, mi vecina. El sol entraba por una rendija de la persiana, dibujando una línea de luz sobre una alfombra que no era la mía. Mi cuerpo entero dolía, no por la mala postura, sino por el peso de la humillación. Carmen me había traído un té de manzanilla anoche, me había arropado con una manta de lana y se había sentado a mi lado en silencio, sin hacer preguntas que no pudiera contestar. Esa compañía silenciosa fue un bálsamo. Pero la herida seguía abierta. Durante la noche, cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Javier, su mirada clavada en el suelo, su cobardía hecha estatua. A pesar de todo, una parte ingenua de mí, la madre que siempre perdona, pensaba que quizá con la luz del día la furia se habría disipado. Tal vez Sonia se arrepentiría, tal vez mi hijo encontraría el valor para llamarme y pedirme que volviera a casa. Después de tomar una taza de café que Carmen me preparó, le dije que necesitaba volver. Tenía que intentarlo. Ella no trató de detenerme, solo me miró con una tristeza profunda que lo decía todo. Caminé las 2 casas que nos separan, un trayecto que he hecho miles de veces pero que hoy se sentía como cruzar un país extranjero. El aire de la mañana era fresco, olía a pasto recién regado por el sereno. Vi mi jardín, mis rosas un poco caídas por la falta de agua de ayer, y sentí una punzada de dolor y pertenencia. Esa casa era mi piel, el mapa de mi vida entera. Cada grieta en la banqueta, cada mancha de humedad en la pared exterior contaba una historia. Me paré frente a la puerta de madera de roble, la misma que Rafael y yo lijamos y barnizamos juntos un verano, y respiré hondo, preparándome para lo que fuera. Saqué mi llavero del bolsillo de mi suéter. El tintineo de las llaves era un sonido tan familiar, tan mío, sentí el frío del metal en mis dedos temblorosos. Seleccioné la llave principal, la que tenía una pequeña cinta roja que le puse hace años para no confundirla. El corazón me latía en los oídos, un tambor sordo que ahogaba el canto de los pájaros. Inserté la llave en la cerradura, esperando sentir el clic suave y conocido de los pistones alineándose, pero no entró del todo. Se detuvo a la mitad, con una resistencia dura, metálica, ajena. La saqué y la volví a meter, con más cuidado esta vez. Nada. Era como intentar meter una llave en una pared sólida. El metal chocaba contra algo que no debía estar ahí, un bloqueo definitivo. Un frío helado me recorrió la espalda, mucho más intenso que el de la brisa matutina. Me quedé inmóvil, con la llave a medio camino en la cerradura, sin poder procesarlo. No era un error, no era que la cerradura se hubiera atascado. Lo supe con una certeza que me partió en 2. La habían cambiado. Mientras yo dormía en el sofá de mi vecina, ellos habían llamado a un cerrajero, y habían borrado mi acceso a mi propio hogar. Habían puesto un nuevo corazón de metal en mi puerta para mantenerme afuera, para convertir mi llave en un pedazo de metal inútil, un recuerdo de un tiempo en el que yo pertenecía a ese lugar. Mis dedos se aflojaron y el llavero cayó al suelo de cemento del porche con un ruido seco y final, como una sentencia. Fue entonces cuando lo vi. Pegado con cinta adhesiva en el interior del pequeño vidrio de la puerta, a la altura de mis ojos había un papel blanco doblado. Era una hoja de cuaderno, arrancada deprisa. La letra era la de Sonia, esa caligrafía puntiaguda y perfecta que siempre me pareció tan fría. A través del cristal, pude leer las palabras escritas con un marcador negro. No era una carta, era una orden.
Margarita, por su seguridad y la nuestra, hemos cambiado las cerraduras. No intente entrar. Un servicio de mudanza se comunicará con usted en los próximos días para coordinar la entrega de sus pertenencias personales a la dirección que nos indique. Ni un lo siento, ni un mamá. Solo mi nombre de pila, como si fuera una inquilina amorosa. Leí esa nota una y otra vez, hasta que las letras empezaron a bailar frente a mis ojos. Sus pertenencias personales. ¿A qué se referían? ¿A mi ropa y mis medicinas? ¿Acaso las fotos de mi boda, el sillón de mi esposo, los dibujos de mi nieto pegados en el refrigerador no eran personales? Me estaban despojando no solo de mi casa sino de mi identidad, reduciendo 50 años de vida a un par de cajas que una empresa de mudanzas me entregaría en cualquier esquina. La humillación del día anterior en el jardín no era nada comparada con esto. Esto era un acto de una crueldad metódica, planificada. Me habían borrado. Me habían declarado oficialmente un estorbo que debía ser empaquetado y despachado. De pie en mi porche, a la vista de cualquiera que pasara por la calle, me sentí desnuda, expuesta. Pero en medio de ese dolor paralizante, algo más profundo comenzó a moverse dentro de mí. El recuerdo de Rafael entregándome la caja de madera de cedro, vino a mi mente con una claridad abrumadora. Para que nadie, nunca te quite lo que es tuyo, mi vida. Para que siempre tengas el control de tu castillo. Mi castillo. Ellos habían cambiado la cerradura de la puerta. Pero yo tenía la llave maestra, la que mi esposo, con su infinita sabiduría y amor, me había dejado. La tristeza no desapareció, pero se mezcló con una nueva sensación. Una determinación fría y dura como el acero. La mujer que lloraba se estaba convirtiendo en la mujer que iba a luchar. Me agaché lentamente, recogí mis llaves del suelo y las guardé en mi bolsillo. No volví a mirar la puerta ni la nota. Di media vuelta y caminé de regreso a la casa de Carmen, pero ya no con los hombros caídos de una anciana derrotada, sino con la espalda recta de la dueña del castillo. Mis pasos eran firmes, medidos, cada uno una promesa silenciosa. Carmen me vio llegar desde su ventana y me abrió la puerta antes de que yo tocara. Vio la decisión en mis ojos y no necesitó preguntar qué había pasado. Asintió, como si supiera exactamente lo que venía después. Hoy mismo, antes de que el sol se ponga, voy a empezar a recuperar mi casa. De vuelta en la casa de Carmen, con una segunda taza de té entre mis manos que ya no temblaban, sentí que algo dentro de mí se había reacomodado. El dolor seguía ahí, sordo y profundo, pero ya no me paralizaba. Carmen, con esa sabiduría que solo dan los años y la amistad verdadera, no me llenó de preguntas. Solo me dijo, Margarita, ¿recuerdas que Rafael siempre hablaba de su amigo, el abogado Alberto Morales? Su hija Jimena, también es abogada. Dicen que es muy buena, de esas que no se andan con rodeos. El nombre resonó en mi cabeza, Jimena. La recordaba de niña, una chiquilla vivaracha que corría por nuestro jardín mientras su padre y Rafael arreglaban el mundo sentados en el porche. En ese instante, supe que ese era mi siguiente paso. Carmen me ayudó a buscar su número en la guía telefónica y lo apuntó en un papel con su letra redonda y clara. Marqué los números con una determinación que me sorprendió a mí misma. La voz que contestó al otro lado era joven, profesional y amable. Oficina de la licenciada Morales, buenos días. Me presenté como Margarita Ramírez, la viuda de Rafael, y por un momento mi voz flaqueó. Le expliqué en pocas palabras mi situación, sin entrar en los detalles más dolorosos, pero mencionando la caja de madera y un papel que mi esposo me había hecho firmar ante un notario años atrás. Hubo un silencio al otro lado de la línea, no de duda sino de atención profunda. Doña Margarita, dijo la licenciada Morales con un tono que ya no era solo amable sino urgente. No mueva un papel más. ¿Puede venir a mi oficina mañana a las 9 en punto? Traiga esa caja, la escritura de la casa si la tiene, y cualquier otro documento que considere importante. La espero. Colgué el teléfono sintiendo por primera vez en muchas horas una diminuta chispa de esperanza. Al día siguiente, a las 9:05 estaba sentada en una silla cómoda frente a un escritorio de cristal impecable. La licenciada Jimena Morales era tal como la recordaba, pero convertida en una mujer segura de sí misma, con una mirada inteligente que inspiraba confianza. Puse sobre la mesa la caja de cedro y, a un lado, el estado de cuenta del banco que había sido el detonante de todo.
Ella lo tomó primero, sus ojos recorriendo las cifras con el ceño fruncido. Luego, con un cuidado casi reverencial, abrió la caja. Adentro, junto a un par de cartas amarradas con una cinta de seda, estaba el documento amarillento con los sellos del notario Ramírez. Lo desdobló con delicadeza y comenzó a leerlo en silencio. Vi cómo sus cejas se levantaban lentamente y una pequeña sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Doña Margarita, dijo finalmente, levantando la vista del papel y mirándome directamente a los ojos. Su voz era tranquila pero firme como una roca. Esto que su esposo le dejó no es un testamento, es mucho más poderoso, es un poder especial, irrevocable y de dominio. En lenguaje sencillo, significa que mientras usted viva, es la única y absoluta dueña de esa casa. Puede hacer con ella lo que quiera, vivir, alquilarla, venderla. Su hijo Javier es el heredero legal, sí, pero su derecho solo se activa el día que usted falte. Hasta entonces, él no tiene ni voz ni voto. La única firma que vale, la única decisión que importa, es la suya. Cada palabra que decía era como un ladrillo que reconstruía los cimientos que creía haber perdido. El castillo seguía siendo mío. El aire pareció volver a mis pulmones. Las palabras de Rafael, para que nadie nunca te quite lo que es tuyo, resonaron en mi mente, pero esta vez, no como un consuelo sentimental, sino con el peso de una ley irrefutable. Había guardado esa caja como el último tesoro de nuestro amor, sin comprender del todo la armadura legal que contenía. Rafael, en su infinita previsión, no solo me había protegido del mundo, sino que me había protegido de nuestra propia sangre. Sentí que me enderezaba en la silla, que mis hombros se relajaban por primera vez en días. La mujer humillada que había llegado a esa oficina empezaba a desaparecer, y en su lugar nacía la propietaria, la que tenía el control. Lo primero que vamos a hacer es asegurar su patrimonio, continuó la licenciada, su tono volviéndose práctico y enérgico. Vamos a ir a su banco ahora mismo. Usted necesita una cuenta nueva, a su solo nombre, a la que nadie más tenga acceso. Cerraremos cualquier cuenta conjunta, y presentaremos una reclamación formal por esa transferencia no autorizada. Necesito que traiga su documento de identidad. Asentí, sintiendo una claridad mental que no había experimentado en años. Por primera vez, veía un camino, un plan concreto. Ya no era una víctima a la deriva, era una mujer con una estrategia y una aliada a su lado. Una hora después, estábamos en la sucursal del Banco Central de la avenida principal, la misma a la que iba con Rafael. El aire acondicionado zumbaba suavemente, y el murmullo de la gente me pareció lejano. La licenciada Morales me guió hasta el escritorio del gerente, un hombre joven llamado Ricardo Fuentes. Con una calma que yo misma me envidiaba le expliqué la situación, presenté mi cédula de identidad y el estado de cuenta. El señor Fuentes tecleó en su computadora, su rostro serio. Efectivamente, doña Margarita, dijo al cabo de unos minutos. Veo una transferencia en línea de $500 el día viernes a las 3 de la tarde, a una cuenta a nombre de Sonia Pérez. Como usted es la titular principal, podemos iniciar una investigación de fraude. La licenciada tomó la palabra. Gracias, señor Fuentes. Lo que queremos ahora es bloquear inmediatamente la cuenta terminada en 4582 y abrir una nueva cuenta de ahorros exclusivamente a nombre de la señora Ramírez. Toda su pensión y sus fondos deben ser transferidos a esta nueva cuenta de inmediato. El gerente asintió y comenzó a preparar los papeles. Observé mi propia mano mientras firmaba los documentos. Era la misma mano arrugada y con manchas de la edad, pero ya no temblaba. Cada trazo de mi nombre sobre el papel era una declaración de independencia. Un muro que levantaba para proteger lo que era mío. Salí del banco con una nueva libreta de ahorros y una tarjeta de débito en mi bolso. Un plástico que se sentía como un escudo. De vuelta en su oficina, mientras yo guardaba los comprobantes del banco como si fueran oro, la licenciada Morales hizo una llamada. Registro público de la propiedad, por favor, con el departamento de consulta de folios. Sí. El número de finca es el 789B, a nombre de Rafael Ramírez y Margarita Morales. Escuchó atentamente por unos segundos, asintiendo. Perfecto, sin gravámenes ni anotaciones. Todo en orden.
Gracias. Colgó y me sonrió. La escritura está limpia, doña Margarita. La casa es suya y de nadie más. El siguiente paso es redactar la notificación legal de desalojo. Les daremos 30 días para que desocupen la propiedad, como manda la ley. La palabra desalojo sonó extraña, fría pero necesaria. Era el lenguaje de la justicia, no el del corazón herido. La licenciada me explicó que un mensajero oficial la entregaría al día siguiente. No habría confrontaciones, no habría más gritos en el jardín. Solo un sobre, un sello y la fuerza de la ley de mi lado. Al despedirme, me entregó su tarjeta con su número personal. Llámeme para lo que necesite. A cualquier hora, me dijo. Caminé hacia la parada del autobús sintiendo el peso de la nueva tarjeta bancaria en mi cartera y la ligereza de un futuro que volvía a pertenecerme. Si todo salía bien, en un mes volvería a ser la única dueña de mi silencio. El día después de mi visita a la abogada amaneció diferente. El sol que entraba por la ventana de la cocina de Carmen no parecía triste, sino que iluminaba el plan que tenía trazado en una pequeña libreta. Mi primera parada no sería un lugar de confrontación, sino de afirmación. A las 10 de la mañana, tomé el autobús hacia el centro, al registro público de la propiedad. Necesitaba una copia certificada de la titularidad de mi casa, un papel, con sellos oficiales que gritara en silencio que ese castillo era mío. El edificio era un laberinto de pasillos grises y gente con carpetas bajo el brazo. Tomé un número, el 347, y me senté a esperar. La pantalla electrónica avanzaba con una lentitud desesperante. Y por un momento sentí que la vieja Margarita, la que se rendía fácil, quería asomarse. Pero la nueva Margarita, la que tenía el poder de Rafael en su bolso, la hizo callar. Cuando finalmente mi número apareció en la pantalla, casi 1 hora y media después, me acerqué a la ventanilla 8. El funcionario, un hombre con cara de pocos amigos, me pidió mis documentos. Le entregué mi cédula y el número de finca que la licenciada Morales me había anotado. Tecleó en su computadora ruidosamente. Necesito una fotocopia de su cédula ampliada al 150%, dijo sin mirarme. Sentí una punzada de frustración. No la había traído. El hombre señaló con el mentón hacia el final del pasillo. Allá afuera hay una papelería. Sin decir una palabra me di la vuelta, salí del edificio, crucé la calle bajo el sol del mediodía, pagué por la fotocopia y volví a hacer la fila. No iba a dejar que un pequeño obstáculo burocrático me detuviera. Esta vez, cuando le entregué el papel, lo revisó, asintió y me dijo el costo del trámite. Pagué la tasa inesperada y me dio un recibo. Vuelva en 45 minutos. Esa espera fue diferente. Ya no sentía impaciencia sino una calma extraña. Caminé hasta una pequeña plaza cercana y me senté en una banca, observando a las palomas. Tenía en mi mano el recibo de pago, un papelito simple que se sentía como una victoria. Era la prueba de que estaba moviéndome, de que estaba tomando acción. Recordé las innumerables veces que había esperado a Javier a la salida del colegio, o a Rafael a la salida del trabajo, siempre esperando por otros. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, estaba esperando por mí misma, por mi futuro. Cuando volví a la ventanilla 8, el funcionario me entregó un sobre manila. Adentro, en un papel grueso, y con varios sellos de tinta azul, estaba la historia de mi casa, con mi nombre y el de Rafael, impresos en una tipografía clara e innegable. Lo abracé contra mi pecho. Era más que un documento, era mi vida entera validada por la ley. Con el certificado en mi bolso, fui directamente a la oficina de la licenciada Morales. Ella me esperaba con una sonrisa que me dio fuerzas. Puso el documento sobre su escritorio y lo leyó, asintiendo. Perfecto, doña Margarita, con esto, ya no hay ninguna duda posible. Ahora redactaremos la notificación. La vi escribir en su computadora, y las palabras que aparecían en la pantalla eran frías, legales, impersonales. Notificación de desalojo por ocupación precaria. Leer el nombre completo de mi hijo, Javier Ramírez Morales, en ese contexto, me revolvió el estómago. Era el nombre que yo misma le había dado, el que susurraba en sus noches de fiebre. Pero la licenciada me miró con firmeza. Es el único camino para recuperar su paz, doña Margarita. No es venganza, es justicia. Asentí, tragando el nudo que se me había formado en la garganta.
Mientras la licenciada imprimía el documento final para que yo lo firmara, mi viejo celular, el que apenas usaba, vibró sobre la mesa. Era un mensaje de texto de un número que no tenía guardado, pero que reconocí al instante. Era Javier. Mamá, ¿dónde estás? Sonia y yo estamos muy preocupados. No es forma de hacer las cosas. Por favor, llámame para que hablemos. La palabra preocupados me sonó a hueco, a una mentira ensayada. Le mostré el teléfono a la licenciada. Ella lo leyó y me dijo con calma: no responda. Cualquier comunicación a partir de ahora debe ser a través de mí. Su silencio es su mejor arma en este momento. Obedecí. Puse el teléfono en modo silencioso y lo guardé en el fondo de mi bolso. Firmé la notificación con pulso firme. Era mi declaración de independencia. La licenciada me explicó que un mensajero judicial se encargaría de la entrega al día siguiente para que fuera oficial. Ahora solo queda esperar, doña Margarita. El primer movimiento ya está hecho. Me entregó una copia de todo en una carpeta nueva y ordenada. No te muevas de donde estás, porque lo que pasó después demuestra que la justicia, aunque lenta, siempre encuentra su camino. Al salir de su oficina, el aire de la tarde se sentía más ligero. Por primera vez en años, no sentía que caminaba de puntillas en mi propia vida. Caminaba con la certeza de que mis pies estaban sobre un terreno firme. Un terreno que legal y moralmente me pertenecía por completo. Esa noche, en la pequeña habitación que Carmen me había preparado, saqué todos los papeles de la carpeta y los puse en orden sobre la cama. El recibo del banco con la nueva cuenta, la copia de la denuncia por fraude, el certificado de propiedad recién emitido y la copia de la notificación de desalojo. Cada papel era un paso, un ladrillo en el muro que estaba construyendo para proteger mi dignidad. Ya no era solo una anciana con el corazón roto, era una mujer con un plan, con pruebas, con la ley de su lado. Apagué la luz sintiendo un agotamiento profundo, pero no era el agotamiento de la derrota, sino el cansancio de una batalla que por fin estaba empezando a pelear. Justo cuando estaba quedándome dormida, mi celular vibró sobre la mesita de noche. Lo había olvidado por completo. Con pereza estiré el brazo y miré la pantalla. No era un mensaje ni una llamada. Era una notificación de la aplicación de mi antiguo banco, la que aún no había borrado. El mensaje era corto y claro. Intento de transacción denegada en la cuenta terminada en 4.582 por un monto de $200. Fondos insuficientes o cuenta bloqueada. Me quedé mirando esas palabras. Sonia. Había intentado sacar más dinero. Había vuelto a meter su mano en mi bolsillo, pero esta vez lo había encontrado vacío y cerrado. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro en la oscuridad. El primer golpe lo habían sentido. A la mañana siguiente, mientras tomaba café con Carmen en su sala, vi a través de la persiana una pequeña camioneta blanca con logos oficiales estacionarse justo frente a la puerta de mi casa. Mi corazón dio un vuelco. Era el servicio de mensajería judicial. Un hombre de uniforme azul bajó con una carpeta y un sobre grande de papel manila. Se acercó a mi puerta y tocó el timbre. Contuve la respiración. Vi la puerta abrirse y la figura de Sonia apareció en el umbral, con su bata de seda y una expresión de fastidio que se transformó en confusión al ver al hombre. Él le dijo algo, le extendió el sobre y una planilla para que firmara. Ella tomó el bolígrafo con desconfianza, firmó el recibo y tomó el sobre. El mensajero se dio la vuelta y se fue. Sonia se quedó parada en la puerta mirando el sobre como si contuviera una serpiente. Lo abrió allí mismo, en el porche. Desde la ventana de Carmen, a unos 30 metros de distancia, no podía ver las letras, pero no necesitaba hacerlo. Vi cómo su rostro pasaba del desconcierto a la incredulidad. Y luego al pánico puro. Su mano que sostenía el papel comenzó a temblar visiblemente. El teléfono que tenía en mi bolso vibró una sola vez, con la notificación de un nuevo mensaje de texto de Javier. El sol de la mañana entraba a raudales por la ventana de la cocina de Carmen, pero yo no sentía su calor. Estaba sentada a su mesa, con las manos alrededor de una taza de té que se enfriaba, los ojos fijos en la calle, en la fachada de mi casa. Cada carro que pasaba me hacía dar un brinco. Sabía que hoy era el día.
La licenciada Morales me había llamado anoche para confirmarme que el mensajero judicial tenía la orden de entrega para la primera hora de la mañana. Carmen se movía a mi alrededor en silencio, rellenando mi taza, poniendo una galleta en mi plato, su presencia una fortaleza sin palabras. Yo no tenía miedo, ni siquiera sentía rabia. Sentía una calma helada, la calma que precede a una tormenta necesaria, una que yo misma había invocado para limpiar el aire de una vez por todas. Estaba a punto de reclamar el castillo que Rafael me había encargado proteger, y lo haría sin levantar la voz, usando solo la fuerza de la verdad escrita en un papel. Fue Carmen quien lo vio primero. Se detuvo con la jarra de agua en la mano y susurró: «Margarita, mira». Una pequeña camioneta blanca con el sello del Poder Judicial pintado en la puerta se había estacionado justo frente a mi portón. Un hombre con un uniforme azul impecable bajó, ajustándose la gorra mientras revisaba una dirección en su portapapeles. Mi corazón, que había estado latiendo a un ritmo lento y pesado, de repente se aceleró, un tambor sordo en mi pecho. Era él. Era el principio del fin. Vi cómo caminaba con paso firme por el pequeño sendero de piedra que yo misma había ayudado a colocar, y se detuvo frente a la puerta de roble que mis manos habían barnizado tantas veces. No era un amigo, no era un vendedor. Era la ley llegando a mi puerta, un mensajero imparcial que no sabía nada de sopas enfriándose ni de corazones rotos, solo de plazos y firmas. Vimos al hombre levantar la mano y tocar el timbre. El sonido, aunque no podíamos oírlo, pareció resonar en el aire silencioso de la mañana. Pasaron unos segundos que se sintieron eternos. Finalmente, la puerta se abrió. Era Sonia. Llevaba una bata de seda color vino y el cabello recogido en un moño desordenado. Su rostro, al principio una máscara de fastidio por la interrupción, se fue transformando en una mueca de confusión al ver al hombre uniformado. Él le dijo algo, con una voz profesional que imaginé clara y sin emociones. Le extendió el sobre grande de papel manila y una planilla sujeta a su portapapeles. Ella lo miró, luego al sobre como si no entendiera la conexión entre ambas cosas. La vi dudar un instante, como si su instinto le advirtiera que ese sobre contenía algo que no quería recibir. Pero la formalidad del momento la obligó a actuar. Ella tomó el bolígrafo que el hombre le ofrecía y firmó en la línea punteada. Lo hizo con un gesto rápido, casi despectivo, como quien se quita de encima una molestia. El mensajero le entregó el sobre, hizo una leve inclinación de cabeza, dio media vuelta y se marchó con la misma eficiencia con la que había llegado. Su trabajo estaba hecho. Sonia se quedó sola en el umbral, con el sobre en la mano. Lo sopesó por un momento, frunciendo el ceño. Por un instante pareció que iba a dejarlo sobre la mesita del recibidor para abrirlo más tarde, pero la curiosidad o un mal presentimiento la venció. Con un movimiento brusco, rasgó el borde del sobre allí mismo, a la vista de toda la calle, a la vista de mis ojos que no parpadeaban desde la ventana de mi vecina. Sacó las hojas que contenían la sentencia de su reinado. El cambio en su rostro fue lento pero devastador. Sus ojos recorrían las primeras líneas y una palidez total le invadió las mejillas. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. La mano que sostenía los papeles empezó a temblar, primero ligeramente, luego con una sacudida incontrolable. En ese momento Javier apareció detrás de ella, seguramente atraído por su quietud antinatural. «¿Qué pasa, mi amor?», le oí decir vagamente, su voz llevada por la brisa. Él tomó los papeles de su mano inerte y empezó a leer. Su reacción no fue de rabia, sino de un desmoronamiento silencioso. Sus hombros se hundieron, su cabeza se inclinó y se apoyó contra el marco de la puerta, como si de repente todas las fuerzas lo hubieran abandonado. Vio mi firma al final del documento, la firma de su madre, declarando legalmente que él y su esposa eran ocupantes no deseados en su propio hogar. Desde la ventana de Carmen, yo era una espectadora silenciosa de la demolición de su mundo construido sobre mentiras. No sentí alegría ni una pizca de venganza. Solo sentí el peso abrumador de una justicia necesaria, la triste confirmación de que había hecho lo correcto. Era el final de una etapa de mi vida, un final doloroso que yo no había buscado, pero que ellos habían hecho inevitable con cada humillación, con cada mentira, con cada dólar robado. Ver sus rostros descompuestos no me dio placer,
solo me recordó lo lejos que habíamos llegado, lo mucho que se había roto. Si estuvieran en mi lugar, díganme, ¿qué habrían hecho ustedes? Porque en ese momento, lo único que sentí fue la certeza de que por fin estaba recuperando mi paz, aunque el precio fuera la soledad. Entonces, como si fuera una señal del destino, mi viejo teléfono, el que había mantenido en silencio durante días, vibró sobre la mesa de la cocina de Carmen con una insistencia furiosa. El zumbido era estridente en la quietud de la mañana. Tanto Carmen como yo bajamos la mirada hacia el pequeño aparato. La pantalla estaba iluminada, y en ella brillaban 2 palabras que me helaron la sangre y me reafirmaron en mi decisión. Era una llamada entrante. En la pantalla se leía, en letras claras y desesperadas: Javier. Era su primera reacción, no de arrepentimiento, sino de pánico. Un intento de revertir lo inevitable, de usar la manipulación una última vez para convencerme de que el culpable era yo por defenderme. Miré el nombre en la pantalla y, con un movimiento lento y deliberado, presioné con acento agudo el botón rojo para rechazar la llamada y luego apagué el teléfono por completo. Carmen me puso una mano en el hombro y la apretó suavemente. Le devolví la mirada con una pequeña sonrisa, la primera sonrisa genuina en muchos días. La conversación por ese medio había terminado para siempre. Ahora solo quedaban 30 días en el calendario, el eco de sus consecuencias y el silencio absoluto de un nuevo comienzo que, por primera vez, se sentía realmente mío. Los 30 días pasaron con la lentitud de una vida entera. El día que se cumplió el plazo, la licenciada Morales me llamó para decirme que la casa estaba vacía. No fui de inmediato. Esperé un día más, dándome tiempo para respirar. Cuando por fin metí la nueva llave en la nueva cerradura, el clic fue el sonido más dulce que había escuchado. Adentro, el silencio era absoluto. Se habían llevado todo lo suyo. El sofá gris, la mesa de comedor moderna, hasta las lámparas que Sonia había comprado. Pero no sentí un vacío, sentí un alivio. Era mi casa otra vez, un lienzo en blanco esperando mis colores. Lo primero que hice fue subir al desván. Con un esfuerzo que me dejó sin aliento, bajé la vieja butaca de Rafael y la coloqué en su rincón de siempre, junto a la ventana. Luego, desempolvé el portarretratos de nuestra boda, el que Sonia había escondido, y lo puse de nuevo en la mesita de la sala. El sol de la tarde entraba por los vidrios limpios, iluminando su rostro sonriente. Me senté en su butaca, cerré los ojos y por primera vez en años, sentí que estaba en casa. Mi rutina cambió por completo, las mañanas ahora son mías. Me levanto temprano, preparo mi café, y me siento en el porche a regar mis rosas, que parecen haber revivido conmigo. He vuelto a manejar mis propias cuentas. Cada 15 días voy al banco, retiro mi pensión, y pago mis facturas en la mesa de la cocina, con todos los papeles en orden. El teléfono sonó una tarde, era Javier. Su voz sonaba extraña, disminuida. Me preguntó si podía ver a Leo, le dije que sí, pero establecí mis condiciones con una calma que nunca antes había tenido. Puedes traer a Leo los sábados por la tarde. Tú esperas en el porche. Sonia no es bienvenida en esta casa, Javier. Nunca más. Hubo un largo silencio al otro lado, y luego un simple: está bien, mamá. No era una victoria, era una frontera necesaria para proteger mi paz. Había aprendido, a un costo muy alto, que el amor no puede existir sin respeto, y yo merecía a ambos. El sábado siguiente, a las 3 en punto, Leo llegó corriendo por el sendero del jardín y me abrazó las piernas con fuerza. Javier se quedó en el portón, con la mirada baja, y después de un momento se sentó en el escalón de la entrada, sin atreverse a cruzar el umbral. Pasé la tarde con mi nieto. Hicimos galletas de mantequilla, las que a él tanto le gustan, y el olor dulce llenó cada rincón de la casa, borrando cualquier fantasma del pasado. Antes de irse, Leo me entregó un dibujo hecho con crayones. Éramos él y yo de la mano, frente a una casa con un sol gigante y sonriente. Para que nunca te olvides de mí, abuela, me dijo con su vocecita seria. Le di un beso en la frente, y le aseguré que eso era imposible. Vi cómo se iba de la mano de su padre, y supe que, aunque la herida con mi hijo quizá nunca sane del todo, el puente de amor con mi nieto seguía intacto, fuerte y construido sobre la verdad. Esa noche, con la casa en silencio y el dibujo de Leo pegado con un imán en la puerta del refrigerador,
Me senté en la butaca de Rafael. La luz de la lámpara creaba un círculo cálido a mi alrededor. Miré mi hogar, las paredes que contenían mis risas, mis lágrimas y ahora mi renovada fortaleza. Ya no era un estorbo en mi propia vida, era la reina indiscutible de mi pequeño castillo. Si mi historia te ha ayudado o conmovido, suscríbete a este canal, porque al compartir nuestras vivencias, nos hacemos más fuertes juntas. He aprendido que la soledad más grande no es estar sin gente, sino estar sin una misma. Buenas noches.